y cerró la puerta de la habitación, y el tintineo de su risa que la había acompañado desde que entró al hospedaje hasta ese momento se apagó de golpe. El silencio no fue un alivio, sino un manto grueso y pesado que la asfixiaba. Caminó por la habitación, perdida en esa soledad a la que no estaba acostumbrada. Se detuvo frente a un espejo enorme. Sobre la pared, al lado de la puerta, su imagen la enfrentaba. ¿Cuántas personas se habrían asomado a él? ¿Cuántos secretos se esconderían entre el azogue de su alma? Se obligó a mirar. ¿Quién era esa extraña que la miraba desconcertada? Unas cuantas arrugas comenzaban a delinear sus ojos. Ojos de alguna otra persona, porque no los reconocía como propios. ¿Dónde estaba la joven que se llevaba el mundo por delante? Frente a los demás, ella era la campanita, la que siempre tenía una palabra de aliento, la que practicaba el Gaiatach para disolver nudos ajenos. Pero allí, frente al espejo de cuerpo entero, y se sintió una vasija agrietada por donde se escapaba toda su energía. Esas manos, las que parecían suyas y que tanto habían aliviado a otros, temblaban. ¿Podría ella sanarse a sí misma? Salió de la habitación con paso urgente. Necesitaba que la tierra la tocara a ella. Se fue directamente al jardín y sin importarle su ropa se dejó caer sobre el pasto. No fue una caída, fue una entrega. Estiró los brazos y cerró los ojos, sintiendo cómo el césped mullido y húmedo empezaba a absorber su desconcierto ante la tristeza infinita que le embargaba. Allí, tumbada, sintió al Guadalupe como el útero que la maternaba. La madre tierra la nutría con su energía vital, drenando ese aroma a harina vieja y a despedida que aún la perseguía. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, quizás un minuto o quizás la eternidad. El tiempo se detenía en San Carlos. Realmente es un pueblo mágico, susurró. Vio venir a Fanny y se incorporó. La dueña del hospedaje no dijo mucho, solo la miró con sus ojos penetrantes cuando ella, entre carcajadas nerviosas, intentó explicar el por qué estaba tirada en ese césped tan verde y acogedor. Solo deja que fluya, dijo Fanny por toda conversación, y se fue al fondo a regar las plantas. Se quedó en ese césped, tratando de meditar, pero su mente era una cabra loca que saltaba de un lado a otro, planchar el uniforme de los colegios, la sonrisa obligada al cliente de la panadería, las discusiones, su imagen en el espejo, su idol coreano entregándole la foto, la ruta que casi no había visto, el portazo, la urgencia de una mano que sostenga la suya, el vacío de la cama compartida. Tantas imágenes. Sabía que no podría dormir esa noche. Decidió salir a caminar por el pueblo que ya comenzaba a susurrar el atardecer. Pero Yi no vio el atardecer. Caminaba sin ver, con la mirada fija en el suelo de tierra o perdida en un punto inexistente del horizonte. No sintió como el viento fresco de la tarde movía suavemente las hojas de los árboles de la plaza, ni los colores púrpuras y dorados que el sol moribundo pintaba en los cerros, justo detrás de la silueta imponente de la iglesia de San Carlos Borromeo. El mundo exterior era una película muda, lejana. Ella solo caminaba, dejando que sus pies se movieran por puro instinto, mientras su mente y su corazón seguían atascados en esa ciénaga de tristeza, desengaño y abandono. En su cara se dibujaba esa sonrisa social que siempre la acompañaba. No quería llorar, no podía llorar. Se tragaba las lágrimas con una disciplina feroz que le quemaba la garganta, sintiendo que el aire no le alcanzaba,
que el pecho se le cerraba en un nudo ciego. Se ahogaba en su propio silencio. Regresó al Guadalupe cuando la oscuridad ya había devorado por completo al pueblo. Ni siquiera se bañó en ese cielo cuajado de estrellas. Solo se encerró en la habitación. Esa noche, el silencio de San Carlos, que para otros era un bálsamo, para ella fue un pozo profundo en el que se hundió sin resistencia. No encendió la luz. Se metió en la cama vestida, sintiendo el frío de las sábanas y la inmensidad de ese espacio pensado para dos, ahora habitado por su sola presencia. Durmió a saltos, arrastrando en sueños los fragmentos de las discusiones, el eco del portazo y el peso de una vida que se había desmigajado. A la mañana siguiente, el sol de los valles entró con una timidez casi respetuosa por los visillos, y se levantó con el cuerpo cansado, como si hubiera caminado kilómetros en la oscuridad. Fanny, que leía las almas en el sonido de los pasos, la esperaba en la cocina con el termo listo, pan casero y sus mermeladas cocidas en horas de fuego lento. Como era su costumbre, y quiso mantener una charla alegre, a pesar de que sus ojos delataban la mala noche de sueños revueltos. Quizás por eso Fanny la dejó sola, y agradeció ese silencio. Ya no tenía fuerzas para sostener la máscara de la campanita alegre. El calor del mate cebado le devolvió un poco de temperatura al cuerpo, pero sus manos seguían sintiéndose vacías, extrañas a sí mismas. Al terminar, sabiendo que no podía quedarse encerrada en la habitación contemplando su reflejo, salió a la calle. El aire de la mañana estaba limpio y seco. Caminó arrastrando los pies hasta que un zumbido constante y rítmico llamó su atención desde el Museo Jalpa Calchaquí. Entró empujada por una inercia sutil, buscando cualquier cosa que la distrajera de sí misma. En el taller del museo, la luz dorada entraba de perfil, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Allí estaba una chica, inclinada sobre un torno que giraba con una constancia perfecta. En sus manos, una masa amarronada tomaba la forma de un cuenco cilíndrico, limpio y simétrico. La chica levantó la vista y le sonrió con la amabilidad de los que están habituados a recibir almas errantes. «Buen día. ¿Querés probar?», le ofreció, señalando un torno libre y una bolsa con arcilla fresca. «El taller es libre». Y dudó, mirándose las manos. «Yo solo sé amasar pan», confesó con un hilo de voz. «El pan se amasa con la urgencia de lo cotidiano», le respondió la chica, deteniendo su torno por un segundo. «El barro se amasa con la paciencia de lo ancestral. Sentate, solo sentí y disfruta». Y se acomodó en la banqueta frente a la máquina. El pedal bajo su pie derecho hizo arrancar el plato de hierro, que comenzó a girar en un zumbido limpio e infinito. Colocó las manos alrededor de la arcilla húmeda y amarronada, sintiéndola fría, densa y extraña. Al principio, por puro instinto terapéutico, intentó usar la sutileza de su Gaia Touch, ese roce etéreo, flotante y sutil con el que solía aliviar los bloqueos de otros. Pero la tierra de los valles no entendía de energías invisibles, exigía cuerpo. La arcilla se le tambaleó entre las palmas, se deformó hacia un costado con un latigazo rebelde y terminó salpicándole la cara y los brazos. La frustración la golpeó directo en el pecho. Dibujó su eterna sonrisa social a modo de disculpa por su torpeza, pero el torno giraba y exigía concentración.
Volvió a intentarlo, esta vez apretando los dedos, pero la masa se abría, se estropeaba, se negaba a ser dócil. No podía centrar el barro porque su propia vida estaba completamente descentrada. La panadería, que ya no era su hogar, los hijos adolescentes que empezaban a soltarle la mano, el vacío intolerable de la cama compartida. Todo giraba de forma caótica sobre ese plato de hierro. Sintió un nudo ciego en la garganta. La sonrisa social por fin se le borró de la cara. Ya no soplaba el aire para inflar el pan, y la rigidez de la arcilla le estaba gritando su propia verdad. Una lágrima pesada amenazó con romper el dique de sus ojos. No lo obligues tanto con la punta de los dedos. La arcilla necesita de la mano completa, de la caricia firme y del agua que le da la fuerza necesaria para amalgamar lo que quieras crear con ella. Es un movimiento que fluye, que nace de nuestras entrañas, desde nuestro pecho hasta el vientre. Escuchó una voz femenina y serena a sus espaldas. La mujer lo observaba desde el umbral del taller con los brazos cruzados y las manos cubiertas de un polvillo gris. Era Mabel, que se acercó despacio y, con un movimiento suave pero indiscutible, puso su mano sobre la de I, deteniendo el giro del torno. El torno te va a mostrar el secreto del eje y de la simetría, dijo la artesana, mirándolo con unos ojos oscuros que parecían adivinarle el divorcio y el cansancio, sin que I hubiera dicho una sola palabra. Quizás necesites ir más despacio, moldear solo con tus manos y tu corazón. Si esta tarde tenés ganas, te espero en mi taller. A veces, cuando uno se siente desmigajado por dentro, no sirve girar rápido. Se necesita la pausa del sentir, tocar la tierra con toda la palma, dejando que el barro te materne. Y miró ahí a Mabel. Luego miró la arcilla deformada sobre el torno y por primera vez en muchos días respiró hondo, soltando el pedal. El zumbido del torno se apagó, dejando entrar el silencio del museo, un silencio que esta vez ya no la asfixiaba, sino que la invitaba a empezar de nuevo, desde esa tierra que la llamaba. Vio las sonrisas honestas en los rostros de la chica y Mabel. Hospitalidad, no obligación. Calidez, no imposición. Se despidió de la chica, agradecida por su invitación a usar el torno, y quedó con Mabel, en que la visitaría más tarde. A la tarde, I caminó hacia el taller de Mabel, guiada por las indicaciones que Fanny le había anotado en un papel. El calor del sol vallisto empezaba a aflojar, dejando una brisa que olía a retama y a pirca calentada por el día. El taller de Mabel era distinto al museo. No había motores ni metal, solo estantes de madera rústica poblados de vasijas, un horno de barro apagado esperando su momento y el aroma espeso de la tierra húmeda mezclada con humo de leña vieja. Mabel la recibió con un mate en la mano y un delantal de lona gastado que le ofreció sin ceremonias. Acá no hay apuro, le dijo, señalando una mesa de madera maciza donde descansaba un bloque de arcilla. No vamos a usar máquinas, vamos a crear un cuenco usando la técnica de mis abuelas, el pellizco y el rollo. Mano pura. Mabel cortó un trozo de arcilla y se lo entregó. Al sostenerlo, sin el movimiento vertiginoso del torno, y sintió el peso real de la materia. Estaba blanda, pero firme. El secreto de modelar a mano es que la tierra registra todo, explicó Mabel,
hundiendo su pulgar suavemente en el centro de su propia bola de barro para empezar a abrirla. Si estás apurada, el barro se raja. Si tenés miedo, se endurece. Tenés que amasarla primero, golpearla contra la madera para sacarle las burbujas de aire. Descarga ahí todo lo que te pese. Y asintió. Recordó las madrugadas en la panadería, el gesto repetitivo de bollar el pan que alimentaba una vida familiar que se había quebrado. Pero esto era distinto. Levantó la arcilla con ambas manos y la estrelló contra la mesa. El golpe sonó seco en las paredes de adobe del taller. Lo hizo 1, 2, 3 veces. Con cada impacto sintió una descarga eléctrica correrle por los brazos. Sus uñas empezaron a morder el rojo sangrante de la tierra. Eso es, asintió Mabel, cebando otro mate. Sacale el aire, limpiá la masa. Cuando la arcilla estuvo dócil, Mabel le enseñó a hundir el pulgar y a usar los otros dedos como una pinza suave, rotando la pieza lentamente entre sus palmas. Centímetro a centímetro, las paredes del cuenco empezaron a subir. No eran perfectas ni simétricas. Tenían la marca irregular de sus propios dedos, las hendiduras de su presión, el mapa de sus manos. En un momento, una grieta fina se abrió en el borde del cuenco y se detuvo, asustada, sintiendo que repetía el fracaso de su propio matrimonio, donde las cosas se quebraban sin que ella pudiera evitarlo. No te asustes, le interrumpió Mabel, acercándole un pequeño recipiente con agua y arcilla diluida. Esto se llama barbotina. Es el pegamento del barro. Cuando una pieza se abre, se le pone un poquito, se la acaricia con el pulgar y se la vuelve a unir. La cicatriz queda, sí, pero el fuego de la horneada la hace más fuerte que antes. El barro sana ahí. Solo hay que darle tiempo a que se asiente. Y sumergió los dedos en el agua, tomó un poco de esa pasta húmeda y acarició la grieta de su cuenco. Sus lágrimas, contenidas por tanto tiempo, comenzaron a brotar, incansables, mientras sentía la textura pastosa deslizarse bajo su piel. Las lágrimas bañaban el cuenco. Al pasar el pulgar una y otra vez, vio como la herida de la arcilla iba desapareciendo, fundiéndose en una nueva superficie lisa. También en su alma quebrada, las cicatrices comenzaban a brillar. Se quedó un largo rato en silencio con las lágrimas cayendo una tras otra, modelando bajo la mirada protectora de la artesana. Afuera, el sol empezaba a caer sobre los techos de San Carlos, pero adentro del taller, y sentía que, por primera vez, sus manos no estaban vacías, estaban ocupadas en sostener y reparar su propia creación. Tardó una eternidad para regresar al hospedaje Guadalupe. Todo le llamaba la atención. Cada rama que se mecía al viento, el sonrojo del ocaso, el aroma a la comida casera, la risa de los que caminaban sin prisa, el cencerro del ganado que buscaba el refugio ante la llegada de la noche. Al llegar, sus pasos la llevaron a la galería del fondo. Se sentó en la banca de madera, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo apacible de San Carlos. Fanny apareció con una taza humeante. Le recordó mucho al cuenco que había creado esa tarde. Fanny asintió. Esta taza la hice en el taller de Mabel. Ella es mi maestra. Y no se sintió sola. Comprendió que hasta una mujer que parece que siempre está en paz habrá tenido que librar sus propias batallas. Agradeció por la infusión
y el aroma que llegó hasta ella la reconfortó. Sin duda era manzanilla. En la bandeja, también de arcilla, había unas galletitas caseras sobre unas flores dibujadas. ¿Estas flores son como las que tenés en la huerta, Fanny?, preguntó con curiosidad. Sí, son las espuelas de caballero que pinté en esta bandeja para que acompañen las grietas e imperfecciones que tiene esta pieza que hice. No para taparlas, sino para que rindan un homenaje a la hermosura de una cicatriz. Esa noche, y durmió entre un sueño de arcillas y flores silvestres. Afuera, el viento de la medianoche sopló con una cadencia distinta, casi como si danzara entre las flores del Guadalupe. Fanny, antes de apagar la última luz de la cocina, miró hacia otra de las habitaciones del hospedaje. El aire traía un ritmo nuevo, sutil y flotante, como el de una tela de seda que busca su lugar en el telar. Sonrió para sí misma. El Guadalupe ya sabía quién cruzaría el umbral al amanecer. A esa misma hora, una camioneta comenzaba su recorrido por la quebrada de las Conchas. El poco tránsito vehicular asombró al joven que miraba absorto por la ventana, dejándose seducir por el baile hipnótico de la luna ballista. Una enorme esfera de plata se ocultaba tras el sinuoso relieve de los cerros que acompañaban su viaje. Señor P., descanse. En unas horas llegamos al hospedaje Guadalupe, le dijo el chofer con voz pausada en inglés.